Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. En este día, que es el día primero del mes de Adar 1, ¿verdad? En esta ocasión tenemos Adar, ¿verdad? Y Adar 2. En estricto sentido sería Adar, literalmente Adar, y el otro sería un Adar 2. Del año 5771, conforme al calendario secular, 5 de febrero del año 2011. En esta ocasión hemos tenido la bendición de leer una porción que se titula Terumá, ¿verdad? Terumá, que sería una traducción literal más o menos como una ofrenda que está entregando el pueblo al Eterno. Y en esta ocasión, a diferencia de otros años, como coincide, ¿verdad?, el inicio de este mes, se lee una porción especial como consecuencia de darle la honra a esta cabeza de mes, a este Rosh Hodesh, y por lo tanto leímos una ¿qué? ¿Pero qué porción? ¿Cómo se le llama esa porción? No, porque la porción especial comenzó desde la Perashá, el Maftir, exacto, un Maftir especial y una Haftará especial como consecuencia de lo que sería este día especial. Recordemos, amados, que una perashá se compone de 7 porciones. Cada una de ellas se le denomina alía, ¿verdad? En plural, ¿cómo sería? Las aliot. Y la última porción, la séptima porción, a su vez se subdivide en 2. Lo que sería la séptima alía más la última porción, que generalmente son 2, 3 o 4 versículos, que correspondería a lo que sería el maftir. El maftir es la porción que va a leer una persona cuando tiene el honor de pasar a su bar mitzvah o a su bat mitzvah, ¿verdad? Y la segunda porción que leemos en el ciclo viene a titularse Haftará, que sería algo así como una traducción como el complemento, la cual nosotros la leemos a partir de una porción que nuestros sabios del pueblo han compilado, y básicamente se basan en porciones relacionadas temáticamente con la porción que leímos en la Perashá, sin embargo extraídas de lo que vendría a ser los Nevim, los profetas al español. En esta ocasión quiero actualizar una conferencia que se titula algo así como "Lo real no es lo que vemos". Lo real no es lo que vemos. Pero antes quisiera decirles que desde el momento en el cual yo llegué aquí, había como que un ambiente muy bonito de alabar al Eterno. Inmediatamente se siente esto, inmediatamente se siente. No dejemos, amados, de darle en devoción al Eterno todo lo que Él nos da, y hoy es el día, ¿verdad? Y adicionalmente también venía bien contento porque el Roé me platicaba de la bendición de la semana pasada con el bar mitzvah de Mijael. Y me decía el Roé que de las personas que él ha escuchado en un bar mitzvah o bat mitzvah, definitivamente Mijael es la persona que se le ha llevado todo el lugar en su desenvolvimiento, y de lo cual me hace sentir muy contento. Roguemos que pueda seguir su desarrollo de Mijael, y que si es la voluntad de él de servir al Eterno, que se cumpla, y que te haga el Eterno un hombre ilustre en Efrata y un hombre de fama en Belén. Que le dé la sabiduría a Baruch para poder guiarte, y que siempre le dé la posibilidad de poder tener cerca a gente que pueda servir con amor al Eterno. En esta semana, como en todas las últimas que han pasado, le puedo dar gracias al Eterno de muchas cosas. Y entre ellas, pues obviamente, muchos cambios que he tenido la necesidad de voltearme a ver a mí mismo para cambiar. Y durante las últimas semanas yo puedo notar muchos cambios que he hecho en mi persona, pero también muchas bendiciones que el Eterno me ha dado,
unas que están relacionadas íntimamente con el futuro de Bedaderech, otras a título personal, otras a título familiar, pero pues no me cansaré de darle gracias al Eterno y decir públicamente que vale la pena servirle y seguirlo a Él, por supuesto. Así que en esta semana hemos leído la palabra terumá, que como había yo dicho significa ofrenda, ¿verdad? Y la pregunta es que de todo lo que nosotros hemos leído, el Eterno se acerca, lo que vendría a ser elementos, utensilios, metales, madera, ¿verdad? Con el objetivo de trazar el plan que Él tenía al respecto de su tabernáculo. Y aquí quiero aprovechar una porción que leímos ahí en esta traducción de la Biblia, en la Torat Emet, en donde comienza a decir, y sendas piezas. Y generalmente, y voy a aprovechar para enseñar esto porque es un error muy común, de forma general cuando utilizamos la palabra sendas o senda, no me estoy refiriendo al camino, sino me estoy refiriendo a la palabra literalmente, que así se escucha. Muchas veces la gente tenemos la relación de que decimos, es que tenía una senda trompeta, o tenía una senda guitarra, y generalmente estaría aludiendo la persona a tener una guitarrota o una trompetota. Pero en estricto sentido, la palabra senda significa esto para todos los mencionados. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos sidurim, y entonces yo digo, estoy narrando, fui a la ciudad de Toluca, y estando en Toluca, tenían sendos sidurim. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos tenía su sidur. ¿Ya me expliqué? Entonces, hoy hemos aprendido a usar una palabra más. Entonces, si de repente estamos en la Ciudad de México y decimos, y estaba Jacob y estaba Shared Ariel, y ambos tenían sendos shofrim, ¿verdad? O shofarot, shofrim. Cada uno tenía su respectivo shofar. Entonces, el pueblo no se limitaría para dar al Eterno, sino de acuerdo a sus posibilidades reuniría lo necesario para hacer el tabernáculo, tal como se lo estaba pidiendo el Eterno a Moshe. Y nuevamente hago la pregunta, si el Eterno es el dueño del oro y de la plata, la pregunta es, ¿lo necesita? Desde luego que nuestra lógica diría que absolutamente no lo necesita, ¿verdad? No lo necesitaría Él. Pero voy a adelantarme un poquito a explicar el hecho de que no lo necesita. Y les decía yo la semana pasada, si no mal recuerdo allá en México, de una pregunta que me hacía una mujer, en donde se acercaba conmigo y me decía, Rabí, yo no estoy de acuerdo, porque usted enseña que lo más importante son los hechos y no las palabras. Y entonces trataba yo de explicarle el hecho de que las palabras, por supuesto que son importantes. Y yo le dije, te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo amo a mi esposa y se lo demuestro, pero adicionalmente le digo constantemente que la amo. Y entonces me fui con esta mujer, la acerqué a mi esposa y le digo, mi vida, ¿cuántas veces a lo largo del día te digo, te amo? Y entonces ella, no, pues muchísimas veces. Y estaba una mujer cerca de mi esposa que tiene cierta relación y ella le dice, yo soy testiga, que se lo dice muchas veces. Entonces, si nosotros nos remontamos al hecho de que Rab Yeshua, Mashiach, el Mesías, él dijo muy claramente en un pasaje del libro de Matitiahu, si no mal recuerdo, que la gente diezmaba la menta, el eneldo y el comino. Estamos hablando de que son cosas muy aparentemente ínfimas. Pero él aclara, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Lo que trae como consecuencia es que pudiéramos pensar, el Eterno no necesita nada. Sin embargo, el hecho de que Él no necesite no implica que nosotros como hombres, como mujeres, le demos a Él, y esto es una muestra justamente de nuestro amor, ¿verdad? De tal manera que en el momento en el cual le damos nuestro tiempo, le damos nuestro dinero, le damos nuestros bienes, a final de cuentas es una demostración del amor hacia Él. Entonces no parece ínfimo, parece insignificante el hecho de llegar temprano y acomodar las sillas, sin embargo no lo es. En realidad es importante porque eso es necesario hacer para el servicio. ¿Parece poco? No. ¿Verdad? Y entonces yo amo a mi esposa y se lo demuestro con hechos, pero adicionalmente también se lo demuestro con palabras. Ahora, el Eterno nos dio una importante lección. ¿Por qué?
Porque Él, en su maravillosa sabiduría, tiene una forma de poder ver la realidad de una manera tan importante que lo único que hizo es que nos dio un esbozo de lo que es la vida en el eterno. Y ese esbozo fue justamente a través de las cosas visibles, y por ello es que dijo, van a construir un Mishkan, un tabernáculo. Y es aquí en donde vamos a comenzar a ver los detalles. Dice la Escritura que a lo largo de esta perashá el Eterno detalló su voluntad respecto al Mishkan, conocido al español como tabernáculo, y esto, desde luego, la voluntad del Eterno, Él lo consideraría y se lo transmitiría a su siervo Moshe, daría instrucciones muy precisas. Y es aquí en donde muchas veces yo me equivoco. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales nosotros como personas no damos instrucciones certeras. Y muchas de las problemáticas matrimoniales y muchas de las problemáticas con nuestros hijos, en gran medida, estriban en que no nos comunicamos de una manera adecuada. Y si yo le mando a mi hijo, por favor, hijo, ve a la vulcanizadora y que te reparen el rin y que te pongan la llanta, no que trae puesta, sino una que tengo yo en la casa, y no le doy completas las instrucciones, me encuentro muchas veces yo mismo frustrado porque no recibí lo que yo esperaba, pero no por él, sino por mí mismo. Y esta es una importante lección que tenemos que aprender nosotros a partir de lo que el Eterno. ¿No acaso hemos leído todas las métricas, todas las formas? ¿Cómo se llama? Que si era una piel de tajash, que si era... Todas esas características que vamos a enunciar ahorita, amados, consideremos como algo importante que nosotros también tenemos que aprender. ¿Qué les dijo? Iban a hacer un Aarón Aedut. Repitan conmigo, Aarón Aedut, que es el arca del testimonio. Shemot 25:1, harán un arca de madera de acacia y da todas las descripciones. Después iban a hacer unos querubim. Shemot 25:18, harás también 2 querubines de oro, a martillo los harás. Después le dice, van a hacer un shulchan, una mesa para el pan, ¿verdad? Shemot 25:23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Después, los utensilios, Shemot 25:29, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará. Y después iban a hacer una menorá, un candelabro. ¿Pero un candelabro de cuántos brazos? ¿De cuántos? De 7, ¿verdad? Con uno de ellos como shamash, ¿verdad? Y dice Shemot 25:31, harás además un candelabro de oro puro. Después le da todas las instrucciones al respecto del Mishkan. Shemot 26:1, harás el Mishkan de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, etcétera. Después, un Mizbeach. ¿Qué es el Mizbeach? Un altar. Shemot 25:1, harás también un altar de madera de acacia. Después, el Hatzer o atrio. Shemot 25:9. Asimismo harás el Hatzer, el atrio, del Mishkan. Al lado meridional al sur tendrás un atrio, cortinas de lino torcido. Ahora, desde luego que con todo lo anterior no terminó el Eterno con todas sus instrucciones, ¿verdad? Recuerdo cuando el Eterno nos dio la bendición a mi esposa y a mí, de poder construir una casa. Como cada cosa, en realidad, y esto lo voy a asemejar a todos nosotros, porque cuando llegamos a nuestro hogar y empezamos a voltear a ver todo lo que contiene, volteas y ves el refri. Y ya que lo viste, dijiste, bueno, pues, me acuerdo cuando tal vez en un fin de año secular me dieron un dinero extra en el trabajo y entonces compré ese refrigerador. Me acuerdo cómo es que la cabecera de la cama de mi hijo, antes era nuestra, y esa me la regalaron cuando me casé. Y todo lo que volteamos a ver, nos pudiera traernos a memoria muchísimos recuerdos. Pero yo les doy un tip para mantener el matrimonio vivo, amados. Es siempre muy bueno como matrimonio recordar todo eso. ¿Y por qué es muy bueno recordarlo? Porque traerá esos momentos en los cuales la unidad estaba. ¿Se acuerdan ustedes que tal vez comenzando su vida matrimonial había ciertas carencias de cualquier índole? Pero ustedes se sentían tan unidos que decían, pues qué importa, vamos a poder. Y ese sentimiento, esa añoranza, amados,
Siempre es muy bueno. Y por eso dice el Eterno, recuerda, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos los beneficios que el Eterno en nuestra relación nos ha dado, dice el Eterno, recordémoslo. ¿Por qué? No por la frase de recordar es volver a vivir, sino porque tiene en realidad mucho de fondo. Leía yo que una mujer, o las personas que tienen un Alzheimer avanzado, y esto por favor manténganlo en la mente porque puede ser usado para mucho, tienen un Alzheimer avanzado, y ustedes saben que esta enfermedad de Alzheimer, las personas tienen lagunas mentales a tal grado que no se acuerdan su nombre. Y lo que han descubierto es que a la gente que tiene Alzheimer, si le ponen una música de algún episodio importante en su vida, inmediatamente la va a despertar. Y en ese momento va a adquirir momentos de lucidez. Ahora imagínense que de repente vayamos a discutir un asunto como matrimonios y tengamos una música que es nuestra y que la pongamos y que empecemos, ¿te acuerdas cuándo? Y la música de fondo. Y entonces todo ello, amados, es una muy buena forma de mantener justamente la llama de todo lo que como matrimonio hemos logrado y estado juntos a lo largo del tiempo que cualquiera que sea el Eterno nos haya permitido estar. Me olvido de eso y ahora voy a que todas las instrucciones del Eterno se encuentran con gran detalle. En algunos casos, amados, parece suficiente, pero en otros nos pudiéramos preguntar, ¿y la imagen final? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo sería a final de cuentas? Yo entiendo las dimensiones, pero la forma, ¿cómo sería? A final de cuentas, Moshe se los mostraría el Eterno, ¿se acuerdan? Y le diría, lo que tú ya viste, eso haz. Y eso es un buen indicio porque a final de cuentas, amados, todo ello lo que nos da a entrever es una situación. ¿Cuál? Que lo que iban ellos a construir no era lo real. Iba a ser simple y sencillamente una sombra, una imagen, ¿verdad? De lo que sería, en estricto sentido, la realidad. Si nosotros consideramos, por poner un ejemplo, la fiesta de Pesaj, conocida al español como Pascua, en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, aparecen elementos que deben considerar para llevarse a cabo, ¿verdad? Dice el Tanaj que tendríamos que tener matzá, pan sin levadura, ¿verdad? Hierbas amargas y demás. Y habla al respecto de que se tendría que sacrificar un cordero, ¿verdad? Pero nunca habla de vino. Y al no hablar nunca de vino, nosotros nos encontramos más adelante en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, a Rabbi Yeshua, en el libro de Matityahu, capítulo 14, verso 23, tomando una copa y habiendo, dice, dado gracias, la dio y bebieron todos de ella. Pero Mashiach está celebrando Pesaj, y sin embargo ese detalle no aparece en todo el Tanaj. ¿De dónde lo sacó Mashiach? Pues obviamente de la importante tradición oral de nuestro pueblo. De tal manera que todo lo que traería como consecuencia la vivencia de nuestro pueblo en el desierto se quedaría como una memoria colectiva en medio de nuestro pueblo. Y voy a explicarlo porque esto de memoria colectiva es un término psicológico que a mi juicio es muy importante. Cuando un matrimonio tiene lamentablemente la problemática de que se desvincula, dicen hoy en día con los últimos estudios actuales que una de las situaciones más devastadoras es de que la memoria colectiva que se tiene entre el hombre y la mujer se pierde. Voy a explicarlo como cuando nos reunimos con nuestros hermanos o nuestros primos que nos acompañaron en situaciones de vivencia en nuestra niñez. Acordémonos cómo es que estamos en la sala o en la mesa, de repente está tu prima que llega, que ya tiene 20 años que no la ves, está un primo que tal vez lo ves a menudo, pero no tienes mucho contacto profundo con él, y de repente alguien saca el tema, oye, ¿te acuerdas que cuando éramos chiquitos nos íbamos a jugar al lote baldío?
Y entonces, sí, me acuerdo. Tú te gustaba aventar las piedras y pegarle al árbol. Y al otro dice, sí, a ti te encantaba subirte. Y otro dice, sí, ¿se acuerdan qué bonito jugábamos a las escondidillas en ese lote? Y empiezan a salir los detalles. ¿Qué pasa en ese momento? La parte de la historia que uno tenía se empieza a complementar con todos los pedacitos. Y al complementarse con todos esos pedacitos, se conforma una historia mayor. Y uno se acordará tal vez nada más de cuando se cayó, y el otro le dirá, sí te caíste y además tenías un chichón. Y cuando esta persona se acordaba de que se había caído, y le recuerdan que tenía el chichón, y dice, ay, sí es cierto. Me acuerdo cómo me pusieron ahí, ¿qué le ponen? ¿Sal y qué? ¿Qué le ponen? Hielo, no, pero es que de chiquitos, ¿se acuerdan que de chiquitos les ponían, no me acuerdo si era sal o azúcar, ¿verdad? Azúcar, pero no me acuerdo si era con saliva, sí, llegaba la mamá y sacaba salivita de su boca y te la ponía y te ponía ahí azuquitar, porque decía que ibas a estar muy bien. Entonces lo que pasa es de que en el matrimonio, cuando se desvinculan, uno de los efectos más devastadores que la gente no sabe es que la memoria colectiva se pierde. Y al perderse, de la unión de todos los años, es como si esos años no los hubiéramos vivido. Es como si la historia se hubiera de repente cortado. Y entonces la mujer y el hombre se despiertan en una vida en la cual ya no pueden decir, ¿qué pasó aquella vez que mi hijo se enfermó? ¿Qué pasó aquel viaje que tuvimos? Porque la historia ya nada más él tiene una parte. Así que imaginemos a nuestro pueblo que en ese momento le empieza a proveer el Eterno una serie de información y adicionalmente ellos empiezan visualmente a verlo. Yo recuerdo que hace algunos años visitamos un parque de recreación en Orlando. Y justamente este parque de recreación en Orlando tiene réplicas del Mishkan, pero del mismo tamaño. Y tiene réplicas de infinidad de situaciones escriturales. Y uno cuando ya está ahí sentado empieza a ver el Mishkan y le parece tan pequeño. Pero que desde aquí sentados, pues, si nos hablan de metros, si fuera un arquitecto, si fuera un ingeniero, pues tal vez más o menos se daría una idea, ¿verdad? Pero empezar a hablar de codos y eso, en realidad no nos hace mucho sentido. Entonces, estábamos sentados ahí, a las afueras del Mishkan, y estaba yo considerando lo pequeño que ya era, estándolo viendo visiblemente. Entonces, dice Shemot 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te demuestre, el diseño de tabernáculo erigirás, y el diseño de todos los utensilios así los harás. Shemot 26:30, erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces el Eterno les mostraría la forma y el diseño de lo que él quería, pero, nuevamente insisto, en algunos casos con un grado de detalle importante y en otros casos, no. Shemot 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es lo que le dice a Moshe. ¿Qué forma tenía la menorá? Yo no sé si ustedes alguna vez hayan considerado la menorá, pero casi es tradición en nuestro pueblo que lo que le llaman hoy en día la menorá antigua no se venda, no se haga. ¿Qué es la menorá antigua? Digamos que nosotros vemos menorot en realidad de diversas formas, ¿verdad? Redonditas, cuadraditas. Es más, podemos ver menorot en trenecitos, en cochecitos, en ositos. Pero la forma prefiere nuestro pueblo de lo que era la menorá descrita escrituralmente, esa de forma general no se hace réplicas para vender. Notemos lo que dice Shemot 27:8. Lo harás al respecto del Mizbeach, lo harás hueco de tablas de madera que te he mostrado en el monte, así lo harás.
Y de la menorá igualmente describiría justamente los brazos, describiría cierto grado de detalle, pero le insiste a Moshe, como lo viste. Así que el Eterno le mostraría a Moshe cómo él quería que se registrara todo absolutamente lo que le estaba describiendo. Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Shelomo a edificar la casa de Hashem en Jerusalén, en el monte de Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, que la era de Ornán Jebuseo. Después del Mishkan, del tabernáculo, que era un tabernáculo movible, ¿verdad? Que lo guardaban y lo cargaban en la medida que ellos se iban desplazando como un pueblo nómada. El Eterno les da la bendición después de construir el Bet HaMikdash, el santo templo. Pero ahora, ¿cómo se construiría el Bet HaMikdash? En la sinagoga de Cuernavaca tenemos una réplica del Bet HaMikdash. No sé si lo hayan visto, un chiquito café. Esa forma, nuevamente, ¿quién la decidiría? Nadie. El Eterno se la mostraría a David Amelech para que él a su vez lo hiciera. ¿Verdad? ¿Por qué el Eterno se tomaría la molestia de pedir la edificación de algo así a sus siervos? Además de tener un lugar para manifestar su presencia, desde luego que a través de elementos físicos nos enseñaría visualmente grandes verdades que se llevan a cabo en los Shamaim, ¿verdad? A través de las ofrendas, de los korbanot, el Eterno nos enseñaría grandes e importantes enseñanzas espirituales y profundas. ¿Cuántos libros y enseñanzas o conferencias se han hecho relacionadas con el Bet HaMikdash y con el Mishkan? Seguramente miles, tal vez millones, ¿verdad? Y detrás de las conferencias, a final de cuentas, todas ellas basadas en lo que le mostró a Moshe, y desde luego lo que quedó registrado. Entonces, notemos lo que nos enseña Rabbi Yeshua, Matityahu 18:18. Amén ve amén. O sea, esto es amén y amén. Lo traducen al español como de cierto, te digo. Pero es amén ve amén. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Detrás de lo expuesto por nuestro amado Rabbi Yeshua Mashiach, vemos que existe una dependencia íntima entre lo que ocurre aquí contra lo que ocurrirá en los Shamaim. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice que la tierra sufre violencia y los cielos sufren violencia. Fíjense que si nosotros estamos aquí, amargándonos la vida, peleando, no saben qué esfuerzo yo estoy haciendo para ya decir, ¿saben qué? O sea, yo no me puedo amargar este momento. Y estoy haciendo un esfuerzo verdaderamente importante. Y eso, que he hecho un esfuerzo durante muchísimos años, pero ahorita que tomo una conciencia de lo que es el presente, yo digo, este presente nadie me lo puede robar. ¿Qué quiere decir que nadie me lo puede robar? Ni las circunstancias, ni una persona, ni un enojo, ni una carencia, ni una necesidad. A ver, salieron hace ratito de su casa, Shared Ariel y Jaya, y venían en el coche. Y tal vez conversaron algo y se rieron, o tal vez hubo un comentario desagradable entre ellos. ¿Pero qué es? Nada, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Y ahorita es nuestro presente. Y nuestro presente ahorita es juntos. ¿Verdad? Estamos juntos, vamos a comer juntos. Vamos a ponernos felices juntos. ¿Verdad? Porque hoy es Shabbat. Pero no nada más porque hoy es Shabbat, sino porque el día a día, como es tan efímero, en realidad si no lo cuidamos, amados, podríamos en gran medida, noten esto, ¿tienes una vida feliz aquí? ¿Y aquí? ¿Ustedes creen que puede cambiar nuestro designio? No. Noten esto. Si aquí te la estás pasando mal,
la influencia real de los Shamaim es equivalente. Entonces aquí le ponemos esperanza, le ponemos buena cara, le ponemos una confianza en el Eterno. ¿Y qué ocurrirá acá? Tendrá una equivalencia. Pero enojémonos, maldigamos, ¿qué ocurrirá acá? ¿Sí se dan cuenta? Hay una enseñanza en realidad que deberíamos nosotros de reflexionar muy profundamente. Hebreos, la carta dirigida a los judíos, capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el Kodesh HaKadoshim, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre de ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del Mishkan, entran los Kohanim, los sacerdotes, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismos y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ustedes saben que resulta una gran ofensa que hombres se designen o sean designados como sacerdotes si no cumplen una regla básica. ¿Cuál? Que sean descendientes de la familia Leví, de la línea de Aarón a Cohen. Esta es una regla. No puede haber sacerdotes de cualquier linaje. Solamente hay un solo linaje, el cual es reconocido. Así que es imposible que oficie alguien como Cohen no teniendo la tribu de Leví sobre sus hombros y el linaje de Aarón a Cohen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué hemos leído en un pasaje que seguramente muchos de ustedes han leído, que Rabí Yeshua sería constituido Cohen, cuando en realidad él no es del linaje de Leví, ni de Aarón? Leámoslo en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Agadol, tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos. Siervo, cuando lean la palabra ministro, generalmente es la palabra sharet, ¿ok? Que somos siervos. Entonces, está Sharet Pérez, está Sharet Abraham, que nos visitan aquí, ¿verdad? Está Sharet Eliyahu, que nos visita, pero yo también soy Sharet. ¿Estamos de acuerdo? No puedo ser rabino sin ser Sharet, porque es implícito. Soy rabino y luego entonces soy Sharet. Dice el Eterno que Él hace a sus ministros como llama de fuego. Y los ministros es la palabra sharetim. Él hace a sus sharetim como llama de fuego. Entonces dice ahí, dice algo importante. Dice, ministro, o sea, esto es verso 2, sharet del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Eterno y no el hombre. Entonces, si leímos con detenimiento la aclaración que está implícita en el libro de los judíos, es que Rabí Yeshua no fue puesto como Cohen Agadol en la tierra. Y cualquiera que ilusamente enseñe que diga, es que él es nuestro Cohen Agadol, está equivocado. Porque mientras Rabí Yeshua estaba en la tierra, era Mashiach. No era Cohen, no era nada más que la figura que efectivamente él venía a representar. Y que hemos compartido en muchas conferencias. Él era Roé, él era Rabí, él era Shaliach, él era Neví, él era un Mebaser, él era un Sharet. Y todo ello hay argumentos escriturales para poder sostenerlo. Sin embargo, Cohen Agadol en la tierra, nunca. ¿En dónde lo fue? En un espacio diferente en donde está la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Lo que vemos?
porque esto es pasajero. ¿Cuánta gente se desvive por algún día tener una casa? Y sueñan con alguna vez tener una casa. Pero yo me pregunto, ¿en realidad será un sueño? No porque esté mal soñarlo, sino que sea la base de nuestra vida tener una casa. Cuando el Eterno nos llame, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a quedar. Y nos iremos sin la casa. ¿Para qué destinar gran parte de nuestros recursos tratando de construir una casa? Cuando a lo mejor rentando es suficiente y no necesitamos más. Entonces, si nos preocupamos nosotros meramente por lo físico, ojo, descuidando lo real, estaríamos mal. Pero lo físico que está en nuestro plano también es importante. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia y una relación muy estrecha con lo verdaderamente real, que es invisible, que trasciende, que es no finito, esto es infinito, ¿verdad? Que no es físico, ¿correcto? Ahora leamos con detenimiento los versos siguientes. Hebreos, Judíos 8:3, Yehudim. Porque todo Cohen Agadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá. Así es que si hemos visto este panorama, amados, debemos de hacer notar que lo real no era lo físico. ¿Verdad? Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado. Así que ahora puntualicemos lo que hemos visto. 1. Fue voluntad del Eterno erigir el Mishkan, tanto como en su oportunidad el Bet Hamikdash. ¿Es maldición? Al contrario, no va a regresar Mashiach si otra vez el Bet Hamikdash no se vuelve a levantar. ¿Correcto? Pero el día que vuelva Mashiach y por lo tanto el Bet Hamikdash ya haya sido levantado, seguirán presentándose sacrificios. Noten esto. Mashiach vivía y en su tiempo había sacrificios. Mashiach fue subido al madero y se seguían llevando a cabo sacrificios. Se escribió el libro a los judíos y se seguían llevando a cabo sacrificios, ¿verdad? ¿Y eso de que han enseñado que los sacrificios ya no? Eso es mentira. ¿Ya no qué? ¿Ya no qué? Si los sacrificios siguen siendo importantes, pero ahorita en ausencia del Bet Hamikdash, no podemos hacerlo. Pero la Escritura, ¿qué acaso no habla de sacrificios de labios? ¿Verdad? Y hay conferencia que se llama justamente, no me acuerdo si los sacrificios o algo así, en donde doy una serie de sacrificios que muy claramente desdice el hecho de que la gente diga que los sacrificios ya no. Entonces vendrá Mashiach y Mashiach mismo se presentará a ofrecer korbanot. Y al igual que lo hizo su mamá cuando él nació. Y está registrado en el Brit Hadashah. Entonces primero fue voluntad del Eterno erigirlos. Segundo, su forma fue mostrado a Moshe y después a David Amelech. ¿Verdad? 3. La intención detrás de ello era mostrar como figuras lo que verdaderamente existía en los Shamaim. 4. Esas figuras nos hablarían de verdades espirituales eternas. 5. Los oficiantes en la tierra son personas de un linaje específico. 6. El Cohen Agadol, el sumo sacerdote en los cielos, es de un linaje diferente. ¿Ok? Es de un linaje diferente. ¿De qué linaje será? Fíjense nomás. ¿De qué linaje será el Cohen Agadol de los cielos? ¿De qué? A ver, ¿cuál es? ¿Judá? ¿Algún otro? ¿Malquitzedek? ¿Cuál otro? Es muy interesante, ¿no? Pero si lo de aquí, lo de la tierra, en realidad nada más era una sombra, en realidad este linaje ya no tiene nada que ver con porque la tierra no fue el origen de esto. Fue primero esto, lo que dio origen a esto. Así es que la gracia no comenzó de la tierra hacia allá. Es desde antes
hacia acá. Los milagros no comenzaron de aquí hacia allá, sino vinieron de allá hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? La emuná no vino de la tierra hacia allá, viene de arriba hacia abajo. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Vuelvo a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. ¿Qué figuras? Lo de aquí, lo físico. Así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en los Shamaim, en los cielos mismos, para presentarse ahora por nosotros ante el Eterno, y no para ofrecer muchas veces como entra el Cohen Agadol en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Fíjense bien, el sacrificio que hizo Mashiach no es el sacrificio que nos han enseñado, no es el que reemplazó los sacrificios del Mishkan, porque entonces hubiera entrado Mashiach y ¿en dónde lo hubieran sacrificado? En el Mizbeach, ahí lo hubieran sacrificado. El sacrificio de él no tiene que ver con el sacrificio físico del Mishkan, no tiene que ver. Él, ya no estando entre nosotros, se presentó al verdadero sacrificio. Y entonces dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el Cohen Agadol en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio que nadie nos vamos a quitar. Seamos hijos o no, todos vamos a ser sometidos a un juicio. Todos. De tal manera que estaré yo, estarán ustedes, y de repente dirán a aquellos que en su comportamiento y en todo irán a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y estaremos todos los demás, los cuales ese no será nuestro destino. Pero nuestro destino con el Eterno no será el mismo para cada uno de nosotros. Será diferente. Y algunos estaremos más cerca de Kadosh Baruj Hu y otros más lejos. Porque el Eterno es justo y a cada quien le dará conforme sus obras. ¿Las obras son importantes? Las obras son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las obras es la palabra de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Es el llevar a la acción lo que verdaderamente creemos. De tal manera que cualquier religión que diga que las obras no importan, pues no importan ¿para qué? ¿Para entrar con el Eterno? Sí, para eso no importan. Pero habiendo entrado, ya importan. Y lo explico yo de esta manera. De repente tenemos ahí a un niño que queremos, ¿cómo se llama? Adoptarlo. Ay, de veras que eso es un tema que mi esposa me insiste. Y entonces, le abro la puerta y le digo, pásale. Ahora, esta es tu casa. ¿Para meterse necesito obras? No. Necesité yo hacer un trámite legal, que es el mismo trámite legal que nosotros hicimos para acercarnos a Mashiach. Pero ya que le abrí, pásale. ¿Ustedes creen que ahora que es mi hijo no va a hacer nada adentro? No, pero pues haces tu recámara, levantas tus cosas, ayudas en la casa, pero por favor, cualquier religión que diga que las obras no son importantes, amados, se equivoca porque priva al hombre y a la mujer de encontrar un mejor lugar cerca del Eterno. Así que, dice el verso 27, y de la manera que está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero dice, sin relación con el pecado. Yeshua Mashiach no fue entonces un sacerdote entre nosotros, sino que fue el perfecto y fue en los cielos. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Pues claro,
que los sacrificios que se llevaban a cabo en el Bet HaMikdash no eran perfectos y por lo tanto la gente no las podían perfeccionar. La gente llegaba con un sacrificio de hatat, de pecado, y volverían a pecar, y entonces volverían otra vez a traer otro sacrificio. Volvería a pecar y volvería a traer otro sacrificio. ¿Y qué era? Una enseñanza constante y continua de ponerle la manita al animal inocente y saber que por una falta de uno, el animal iba a ser muerto. Y entonces dice el verso 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones, inmersiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta los tiempos de reformar las cosas. Así que entendamos que el libro de Hebreos no está quitando lo anterior, más bien está tratando de establecer y clarificar a alguien que era dirigido esta carta, gente que había vivido todos sus años de su vida en relación con el Santo Templo. Zaharías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. ¿Cuál rey? Mashiach ben David. ¿Verdad? Mashiach ben Yosef habrá pasado y ahora será Mashiach ben David. Y entonces, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, al eterno de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, el eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga que el eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Yo creo, amados, fíjense nomás, con todos los últimos acontecimientos, yo creo que para nosotros ya adultos, no sé si lleguemos a ver una transportación mucho más eficaz. Pero hoy ya hacen teletransportación. Pero no es que agarren un objeto y se lo lleven, sino esto lo hacen solamente a partir de lo que sería la teletransportación de las formas. ¿Se acuerdan ustedes la película de la mosca? Que se metía. Hoy en día ya hay aparatos que venden y sirven sobre todo para la parte industrial. Entonces, alguien hace un diseño, lo mete en ese aparato y estando ese mismo aparato en Europa, forma el diseño que tenían aquí. Y entonces ya no se esperan a que mandarlo por DHL ni por nada. Pero yo creo que que los tiempos se acelerarán a tal grado que el desplazamiento entre distancias se tendrá, no nada más los costos van a tener que abatirse, sino tarde que temprano nuestros hijos estarán viajando de una manera inusitada. Y les voy a dar una probadita. Hoy, ¿cuántos de los de aquí tienen algún contacto en Messenger o por correo o por alguna red social con alguien de otro país? Y al tener un contacto con gente de otro país, lo que ha ocurrido es que los tiempos se han acortado, las distancias se han acortado, ¿verdad? Bueno, esto que ya es una realidad para nosotros, físicamente también será. Por eso nuestros hijos tenemos que abrirle los ojos para que no piensen nada más en México. ¿Estamos de acuerdo? Nuestros hijos tienen que voltear a ver mucho más allá. Y entonces, prestemos atención a los idiomas que están predominando. Y les voy a anticipar una cosa. El español no lo vamos a dejar nunca, porque todavía sigue siendo de los idiomas y seguirá siendo de los más hablados. ¿Correcto? Pero otros idiomas, ¿verdad? Chino, ¿verdad? El japonés, el inglés, ¿verdad? Seguirán siendo idiomas a los cuales tendremos que seguir poniendo nuestra vista con ellos. Así es que en aquel tiempo, entonces, toda la gente, imagínense que el Eterno de una manera injusta a todas las familias les dijera, tienen que ir a Jerusalén. Pues, ¿con qué dinero? Para aquel momento, de verdad, que la ciencia tendrá que haber avanzado tanto que nada más era disposición de las personas, ir o no ir. Y por ello el Eterno hará. Resumiendo y para terminar, 1, la unión de los cielos y la tierra la tuvimos muy claramente y visiblemente a través de nuestro Mashiach. 2, su sacrificio como cordero fue por la redención
de los suyos en la tierra. El Mesías, 3, el Mesías se constituyó como Cohen Agadol en lo perfecto, es decir, allá arriba, ¿verdad? Como Cohen Agadol. ¿Era Mashiach allá arriba? 4, las sombras, las figuras, es decir, lo que está aquí en la tierra, existirá hasta en tanto llegue el tiempo de renovarlas. 5, la renovación de las cosas físicas aún no llega. 6, el advenimiento del Mesías depende mucho de que el santo templo esté en pie aquí. Entonces, se le dirigirá el santo templo, habrá shalom, por muy poco tiempo para hacer el ¿cómo se llama? Sacrificios y demás, vendrá la debacle, Mashiach hará su aparición, se hará una importante guerra, saldrá vencedor nuestro pueblo y se establecerá un nuevo orden mundial, en el cual durará, ¿cuánto tiempo? Un Shabbat. ¿Y qué será ese Shabbat? 1000 años. Y en esos 1000 años, la gente que vive aquí vivirá con condiciones ahora impuestas por la perfección de la justicia de Akadosh Baruj. Y después, todas las cosas serán renovadas y lo que es físico para nosotros será transformado ahora en algo eterno. Con todo esto, amados, yo quisiera que nos lleváramos la sensibilidad de una cosa en especial. No pensemos que una actitud de nosotros, una palabra de nosotros, se queda sin influencia. Si nosotros queremos que en la realidad de los Shamaim se dé abundancia, se dé shalom, se dé un porvenir importante, amados, así lo tenemos nosotros de aquí que reflejar. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué no? Si Abraham tenía un Elohim que llamaba las cosas que no son como si fueran, nos sentamos a la mesa y decimos, oye, pues ¿qué es lo que nos hace falta? Alcanzar para la colegiatura de los hijos, cambiar de coche, tal vez tener dinero para viajar, y que cuando estemos sentados en nuestra casa, fíjense bien esto, el dinero de nosotros ya se está incrementando. ¿Lo tiene? No. Pero llamémosle ya las cosas que son como si las tuviéramos. Ya se acerca nuestro viaje a Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso puede efectivamente ser una realidad. Hoy en día, la ciencia lo enseña de una manera tan, pero tan importante, que es sorprendente. Y voy a cerrar con esto. Hicieron en una universidad en Estados Unidos un experimento en donde a una mujer, después de quitarle la placenta, le pusieron la placenta delante a varios científicos. Y los científicos empezaron sobre la placenta a dirigir pensamientos positivos sobre la placenta. Y como la placenta estaba siendo investigada, cuando le hacían pensamientos negativos, la placenta se hacía chiquita. Y cuando los pensamientos de los científicos eran positivos, la placenta se expandía. Esta es una investigación científica muy interesante. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros decimos, Besrat Hashem, vamos a ir. Pero si lo dicen una vez cada vez que nos acordamos, eso no es. Es de continuo, de continuo, de continuo. Y pudiéramos hablar del tema mucho. En fin, luego el Eterno que nos muestre más las cosas eternas, y un buen medio es escuchar la Perashá. Y que cuando vengan cosas que no entendamos, mejor prestemos atención, porque tarde que temprano el Eterno, si nosotros verdaderamente queremos aprender, nos mostrará sus realidades eternas. Desde la sinagoga Beda Derek se despide el rabino de Beda Derek, Mijael Ávila, deseándoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bedadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bedadrej.com. Shalom Alejem.